Da un fuerte amén. Salmo capítulo número 22. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro de mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, y esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos.
Este salmo, habla acerca, tiene dos enfoques. Y uno de los enfoques que se puede interpretar es acerca de los sufrimientos de David. Y el otro enfoque que tiene este salmo, capítulo número 22, y desarrolla, es una profecía acerca de la resurrección de Cristo. Ahora, este salmo enfocado muy específicamente hacia esta profecía que se enfoca acerca de la resurrección de Cristo, podemos analizar desde el capítulo 22 hasta el versículo número 21 que leímos. Ahí nos da un breve detalle de todos los sufrimientos que tuvo Cristo al venir a esta tierra. Ahí usted puede ver cómo el Señor Jesús, el Hijo de Dios, al estar presente en esta vida terrenal, parece que como que el Señor, por ser Dios, no sufrió. Pero usted y yo conocemos que el Señor estuvo en este cuerpo. Y como estuvo en este cuerpo, pudo verse y fue todas las conductas y todas las emociones que se manifiestan el estar en este cuerpo fueron padecidas por él. Y en este capítulo 22, ahí narra algunas de las descripciones del sufrimiento de cualquier ser humano que está en este cuerpo, como son el miedo, la aflicción, el lloro, la angustia, que pareciera que todas estas conductas y todas estas emociones, por ser el Señor, por ser el Hijo de Dios, no las iba a padecer. Entonces, a partir de este capítulo 22, encontramos que el Hijo de Dios, en su esencia como hombre, padeció todos estos sufrimientos. Y cada uno de estos sufrimientos lo vivió en su plena intensidad, como todo ser humano. Como todo ser humano se encuentra ante una dificultad de la magnitud que él tenía. Ahí usted puede analizar en estos primeros 21 versículos, detalla la mayor parte de los sufrimientos del Hijo de Dios. Por ejemplo, leíamos en estos versículos iniciales, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Señor clamaba a su Padre, clamaba a Dios. Y usted puede ahí notar en esas palabras y en esos versículos el sentimiento de una persona que se sentía desamparada, literalmente. Y no solamente desamparada, sino que dice: ¿por qué estás lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? O sea que el Señor llegó a sentir de que estaba solo en ese momento. No solamente eso, sino que dice el versículo número 2, empieza a clamar, dice: Dios mío, clamo de día. O sea que cuando el Señor estaba acá, en esta esencia de ser humano, los días eran iguales a los que usted y yo tenemos. No es como algunos lo ejemplifican muy específicamente, como el caso de no sé si son los gatos o los perros, que dicen que los gatos y los perros
no tienen, la vista es blanco y negro. Entonces, el hecho de que haya sido el Señor no significa que él era el Hijo de Dios, pero él veía blanco y negro. No sé si me doy a entender. O sea que venía con algunos superpoderes del más allá para que el sufrimiento y el dolor pudiera soportarlo como hombre. O sea, veía tal como usted y yo vemos. Ahora, todas estas manifestaciones, dice acá que clamaba él a su padre y no le respondía. Estas son las manifestaciones, y dice que lo hacía de noche, de día. Y el hecho de que el Señor, su padre, no le contestara, Dios no le contestara, causaba en él una falta de reposo. En su persona él se sentía desamparado, que estaba sufriendo. Y no solamente eso, sino que cuando él, como todo ser humano, decía a dormir, entonces él se levantaba y dormía, póngale 7 o 8 horas. Y cuando se levantaba sentía como que no había dormido, porque su padre no le contestaba. Le clamaba y no le contestaba. Y entonces le dice: clamo de día, no respondes, tampoco de noche. Y esto hace que no pueda reposar, el no tener esa comunicación con el Padre. O sea, una situación tremendamente difícil, complicada para el Señor. Esto me trae a la memoria como que fuera como, usted ve, hace poco se envió a los astronautas, envían expediciones de la Tierra, se envían expediciones hacia las galaxias. Pero una de las cosas que reconfortan al astronauta es que está en esa constante comunicación con la Tierra. Pero el estar en esta tierra para el Señor y el perder esa comunicación con el Padre, póngase a pensar como que usted lo mandemos a la luna y esté allá en la luna y se pierda la señal. Y pasen los días y pasen los meses y usted no se encuentra en una situación difícil y complicada. Y no solamente difícil y complicada, sino que usted tenía una tarea y tenía una misión que hacer. Tiene una misión que hacer. Entonces, estas son todas parte de las manifestaciones que vivió el Hijo de Dios acá en la tierra. Y en este capítulo 22 del libro de Salmos, del versículo 1 al 21, ahí usted puede ir describiendo todas las manifestaciones. Dice que en el versículo 12, si podemos avanzar, dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. O sea, usted va viendo cómo se sintió amenazado, se sintió desamparado, se sintió que no tenía reposo. O sea, todas las manifestaciones de un sufrimiento. Ahora, al ver este salmo, hermanos, como le menciono, este es un salmo que establece la profecía. La profecía específicamente sobre la resurrección de Cristo. Entonces, esta resurrección de Cristo, la resurrección del Señor, entonces usted la ve que era una misión que tenía el Hijo de Dios, pero que no era una misión tan fácil. Y también era una misión verdaderamente difícil y meramente, podríamos decirlo, hasta en un escenario de un punto de vista meramente, no me atrevería a decir imposible, pero sino que con una dificultad bastante difícil, casi rayando lo imposible.
Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque la misión de la resurrección de Cristo no estaba nada fácil. ¿En qué sentido? En el sentido de que usted sabe que desde el momento en que Adán y Eva le fallan al Señor, a partir de ese momento, Adán, que tenía el dominio sobre la tierra, lo pierde. Vamos a ir un poquito más atrás para que lo entendamos. Un inmueble, hoy contemporáneamente, y siempre lo ha sido así, se compone de 3 derechos. Cuando usted compra un inmueble, usted compra una casa, usted compra 3 derechos: el uso, el goce y el dominio. Entonces hay muchos pleitos que se dan. Usted ve un montón de casos y juicios. Es porque a veces el notario, usted dice, yo voy a comprar esta casa, y a veces el notario o alguien hace una mala jugada y le dicen, mire, le voy a vender todo. Pero resulta que no le leen que le están haciendo el paso de las 3 cosas. Entonces ahí es donde se dan los problemas. Y entonces los problemas se dan. Y entonces usted dice, mire, yo te compré una casa, pero le dice, no, pero sí, me compraste el dominio de la casa, pero no me compraste el uso. El uso lo tengo yo, le dice el otro. Y si quieres que te lo vuelva a vender, te la vuelvo a vender. Entonces, la tierra es un inmueble del Señor, de Dios. Él tiene la escritura para que lo entendamos. Entonces, el Señor, cuando creó al ser humano, le hizo la transferencia, se lo pasó, para que entienda, le pasó, usted lee en el capítulo número 3 del libro de Génesis, le dio el dominio a Adán. Y entonces le da el dominio, y entonces Adán a partir de ese momento empieza a ejercer el uso, el gozo y el dominio. Y por esa razón es que Adán empieza a ponerle el nombre a los animales. Por eso es que Adán le pone el nombre a los árboles. Porque está ejerciendo no solamente el dominio, sino que ejerciendo el uso, el goce de todo este inmueble que es del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Pero a partir del capítulo número 3 o 4, si no estoy mal, no recuerdo, ahí lo pierde. Adán pierde el dominio de la tierra. Y entonces, como pierde el dominio de la tierra, entonces, a partir de la pérdida del dominio de la tierra y del uso y del goce, algunos solo nos hemos quedado usando la tierra como seres humanos. Entonces, a partir de ese momento, entonces Adán pierde todo ese dominio. Y ese dominio le es transferido a Satanás, para que usted lo entienda. Entonces ya ahora la tierra ya no es del hombre, ya no es de Adán, sino que es de Satanás. Entonces por esa razón es que Satanás no está en el infierno en este momento. Por eso es que Satanás en este momento no está preso. Por eso es que Satanás no está en una cárcel de máxima seguridad. Satanás está suelto. Y dice en la Biblia que sus campos, sus castillos, sus cuarteles están en el aire. No les sabría decir si aquí arriba o si abajo. Habría que definir eso, dónde es arriba y dónde es abajo. Entonces, es a partir de ese momento que Satanás empieza a tener el dominio de esta tierra. ¿Me estoy dando a entender? Entonces nosotros solo estamos usando la tierra. Yo en algunas ocasiones se los he ejemplificado, que por ejemplo usted ve, por decirle algo, ahí bajando el bulevar hay una finca que le llaman, creo, no me recuerdo cómo se llama esa finca. Esa finca tiene un dueño. Si usted va allá al CNR, tiene un dueño. Pero los que viven ahí tienen el uso y el goce de eso. No son dueños de eso. Entonces, bajo esa circunstancia quedó el ser humano, usando la tierra. Entonces, ahora el dominio lo tiene Satanás. Entonces, por eso es que Satanás
tiene organizado políticamente el mundo. Tiene organizado religiosamente el mundo. Por eso es que Satanás tiene organizado todo este sistema terrenal. Ahora, partiendo de esa idea, entonces a Satanás, a partir de ese momento, podríamos ejemplificarlo así para que lo entendamos, se le da el dominio de la muerte también. Lo voy a volver a repetir. Entonces, a partir de esa pérdida, no solamente perdemos la tierra, el dominio de la tierra, sino que parte de la transferencia que se hizo es que a Satanás se le da el dominio de la muerte. Entonces, Satanás, como el emperador de esta tierra, porque Satanás es como, para que lo entendamos, es un emperador. Un emperador es que es un personaje. Es un personaje que se dedica a conquistar ciudades. Entonces empieza a conquistar y entonces logra conquistar y tener bajo el dominio de él la muerte. Entonces, a partir de ese dominio que tiene Satanás sobre la muerte, o sea, usted ve, entonces él empieza a ejercer. Entonces dice, todo ser humano tiene que pasar por la muerte. Todo ser humano tiene esto y esto. Ahora, para que podamos apoyar bíblicamente esto, váyase usted al libro de Hebreos, capítulo número 2. Y en el versículo número 14, usted puede aquí apreciarlo lo que menciona. Es lo que yo le estoy mencionando. Y dice, así que, por cuanto, en el capítulo número 2 del libro de Hebreos, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Entonces aquí usted puede ver que el que tenía el imperio de la muerte es el diablo. O sea que el imperio es diferente a un reino, para que lo entendamos. Es muy diferente. Satanás tiene un imperio. Y ese imperio que tiene está ejercido sobre la tierra. Entonces, ese imperio, dentro de ese imperio, parte de los activos de ese imperio, uno de los activos de ese imperio es la muerte. Entonces, la muerte ha venido causando estragos, y sus consecuencias han sido terribles para el ser humano. Usted no me dejará mentir, el dolor, el sufrimiento, la impotencia que se siente el estar ante el cuerpo de un ser querido muerto. Es algo que no tiene explicación. El dolor que se siente, el ver a una persona muerta. Yo no sé si usted en alguna ocasión se le ha acercado a alguien recién salido, entrado a la muerte, pero es algo terrible. Y el ver todo el desenlace de la muerte. Yo recuerdo que llevé una materia de medicina forense y ahí nos ponían los muertos. El muerto de 3 días, de 6 días, de 1 mes. Y ellos por eso logran decir, este cuerpo tiene 15 días de muerto, porque ya a los 15 días sucede estas y estas cosas. Pero ver a ese muerto ahí, eso es algo, es una reflexión que uno dice, ¿para qué? El que ve a ese muerto dice, se siente impotente. El millonario que ve a ese muerto dice, el siguiente voy a ser yo.
El millonario que ve a ese muerto dice: ¿qué puedo hacer? ¿Será que podré comprar la vida? Y hay millonarios que están en unas tumbas ultra congeladas y dicen: miren, si en algún momento yo muero, aquí está todo mi dinero. Y si en algún momento yo muero, me van a tener, los tienen en unas, para que lo entendamos, como congelados, para que si de aquí a un par de años o de siglos se encuentra la cura para la muerte, entonces aquí está la plata para que ustedes me revivan, pero no vayan a apagar el refrigerador para que la carne no muera. Y ahí están miles de millonarios que han pagado por los años de los años el que no los desconecten. Porque si tal vez de aquí a unos 300 años se encuentra la cura para la muerte. Porque el millonario se siente impotente al verse muerto. Con tantos millones, poder comprar el mundo y no poder solucionar el problema de la muerte. Pero no solamente el millonario, sino también el pobre. Y no solamente el pobre, sino que todo ser humano, cuando se ve a ese muerto, a ese cadáver, uno reflexiona y dice: el siguiente voy a ser yo. ¿Y qué voy a hacer? Y empieza a saltarle al ser humano un sinfín de dudas y de miedos que uno prefiere obviar el momento de la muerte. Y lo obviamos tanto que decía un hermano: a mí no me importa dónde me entierren, por eso yo ni compro nada, ni cementerio, ni nada por el estilo. A mí vayan a tirarme un barranco, dice un hermano. Decía un hermano de aquí. Y cabal, los hijos, como nunca compró un nicho, lo fueron a tirar a un barranco. En un barranco lo tiraron. Pues sí, porque es algo lógico. Es algo lógico. O sea, si usted en vida nunca se preocupó por comprar un nicho ni un buen funeral, no espere que el día que se muere todos sus hijos van a venir y van a vender la casa para enterrarlo con honores. Eso no es real. Y cabal, los hijos lo tiraron en un barranco al hermano. Es triste, pero así es la vida. Y entonces, por eso le digo, llegamos a extremos de decir: no importa dónde me tiren. Pero es acá en donde, cuando nos enfrentamos a esa realidad de la muerte, al imperio de la muerte que lo tiene Satanás. Aquí usted lo puede leer: al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, el imperio es diferente al reino. Entonces, Satanás es un emperador que no está dispuesto a negociar lo conquistado, para que usted entienda. Se lo voy a poner así, en otras palabras. Por eso era tan difícil hace algunos años, hace algún tiempo, aquellas personas que les cobraban renta. Ir a hablar con el que le cobraban renta: mira, quítamela. No. Ni te la voy a bajar, más bien te la voy a subir. Entonces la gente por eso tenía que vender e irse. Porque eso es lo que hace un emperador. No es negociable. Entonces Satanás tiene el dominio de la muerte y entonces no es negociable nada. La muerte es mía y es mía y no la suelto y nadie me la puede quitar. Más bien te puedo matar ya, porque es mía. Y eso es lo que hace con muchos artistas, usted ve. Eso es lo que hace con muchos que están en la violencia, que le piden vida. No, los mata. Porque el imperio de la muerte es parte de los inmuebles que él adquirió cuando Adán perdió el dominio de la tierra.
Entonces, al ver esta situación, era una situación de caos, difícil, hermanos. Era, como le digo, no era negociable, pues. Por eso le digo, mire, señor Satanás, fíjese que yo soy un gran brujo sobre la tierra. ¿Será que como usted es el dueño de la muerte, será que yo no me voy a morir y me da unos 300 años sobre la tierra? No. Y por estar consultando ya te voy a matar también. Y te vas a ir también allá a la condenación eterna por andar de salido. Así opera Satanás. Y así había venido operando por los años de los años. Terrible el imperio de la muerte. Pero lo maravilloso de esto, hermanos, y lo maravilloso de esto es lo que encontramos en este capítulo número 22 del libro de Salmos. Y dice acá en el versículo número 22 que viene el Señor, entra, nace, y usted conoce la historia. Viene Satanás y dice: este es el Hijo de Dios. Y vea cómo es Satanás. Y como es el Hijo de Dios, también, como yo soy el dueño de la muerte, lo voy a matar. Y lo mata políticamente. Busca a los políticos, al poder político, al poder religioso del momento, le hacen un juicio falso con testigos falsos y lo condenan a la crucifixión. Pero Satanás nunca entendió y nunca logró entender cuál era el plan de salvación. O sea, en ningún momento él quería como descifrar y armar el esquema. Y él dijo: bueno, ya está el Hijo de Dios aquí en la tierra y anda en mi territorio y anda en mi propiedad. Y entonces aquí, bajo mi propiedad, le voy a aplicar la máxima de castigo. Primero, usted ve, le ofrece los reinos de la tierra, le ofrece el sistema de la tierra. Primero le hace los ofrecimientos. Pero al ver que el Señor no estaba dispuesto a recibir los ofrecimientos del dominio de Satanás sobre la tierra y son despreciados por el Señor, entonces viene Satanás y dice: entonces, como no me recibiste, le dice el Hijo de Dios, como no recibiste los ofrecimientos que te di, te ofrecí gloria, te ofrecí poder, te ofrecí los reinos, te ofrecí ángeles, te ofrecí esto otro. Entonces te voy a aplicar la máxima pena en esta tierra, que es la muerte. Vea cómo es Satanás. Y entonces confabula políticamente y religiosamente y lo condenan al Señor a la muerte. Pero lo que el Satanás nunca entendió, el plan de salvación. Y entonces, al ver todo esto, el Señor muere. Pero al morir el Señor, el plan de salvación era que a través de la muerte del Señor, el Señor iba a vencer el imperio de la muerte. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y entonces viene el Señor y muere. Y al morir el Señor baja, dice, a las partes, a predicar el evangelio, a los abismos, anuncia el plan de salvación en los 3 días que Él muere. Nomás muere, empieza Él va a la cautividad a predicar el evangelio, y ahí va a decirles a los que están ahí en la cautividad: señores, a partir de este momento, ya ahora, el imperio de la muerte ya no es de Satanás, sino que regresa a Cristo. Ahora ya Satanás no tiene poder sobre la muerte. Ahora el poder sobre la muerte lo ejerzo yo. Y en ese mismo momento el Señor resucita
y quieren los huesos apoderarse del cuerpo del Señor. Y el Señor probablemente se los sacude y le dice: no, aquí te equivocaste, porque yo soy el Hijo de Dios. Y como soy el Hijo de Dios, conmigo no opera el imperio de la muerte. Vamos a alabar el nombre del Señor. Y entonces a partir de ahí, entonces ahora, cuando nosotros vemos un muerto, cuando nosotros vemos a un guerrero caído, a alguien que perseveró en el camino del Señor, ya no es momento de tristeza, ya no es momento de desfallecer, ya no es un momento de desesperanza, ya es un momento de esperanza, ya es un momento de gloria. Ya uno entiende de que ya ahora esa persona que está ahí no está muerta, sino que esa persona va a resucitar, porque hay una promesa de que el Señor resucitó. O sea, en otras palabras, el Señor venció a la muerte y estamos del lado del ganador, que le ganó al imperio de la muerte. Entonces estamos del lado del que le ganó a la muerte, y eso es un motivo de alegría para el creyente. Usted debe de alegrarse porque no está del lado del perdedor, sino que estamos del lado del que le ganó a la muerte en la cruz del Calvario, que es Cristo Jesús. Dice acá en el capítulo número 22, el versículo número 26, si usted dice: comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. O sea que la resurrección de Cristo es una prueba. Es una prueba de que el Señor es nuestro Salvador. O sea que Satanás tiene por el momento, por eso le digo, tiene por el momento, por un tiempo limitado, el dominio de esta tierra, porque eso se le va a ser quitado de nuevo. Por el momento tiene ese dominio sobre la tierra, pero el dominio de la muerte lo perdió en la resurrección de Cristo. Entonces ahora, esa es la prueba de que el Hijo de Dios es nuestro Salvador. O sea que Satanás puede ser poderoso, puede tener muchos poderes, puede ser una persona que sea, como le digo, el dueño de esta tierra momentáneamente, el dominio de esta tierra momentáneamente, pero eso no nos tiene que tener a nosotros preocupados que Él sea el dueño de esta tierra. No nos tiene que tener preocupado que Él tenga poder para hacer milagros y para hacer muchas otras cosas, porque nosotros ya estamos del lado del que triunfó. Y como ya estamos del lado del que triunfó sobre la muerte, que es Cristo, entonces nosotros, eso nos debe de traer gozo, eso nos debe de traer alegría, eso nos debe de traer esperanza, para cuando usted y yo nos sintamos desamparados, para cuando usted y yo nos sintamos solos, para cuando usted y yo nos sintamos que la vida no tiene sentido. ¿Cómo que no va a tener sentido? La vida de un creyente tiene todo el sentido, porque estamos del lado del que triunfó sobre la muerte, le arrebató a Satanás el dominio de la muerte y ahora lo tiene Él. Y como ahora lo tiene Él, lo tiene para darnos a los que nosotros nos hacemos hijos de Dios, invocamos a través del Hijo, nos da la vida eterna sobre nuestras almas. Ahora, eso es lo que hace el Evangelio. Y eso es lo que ha venido haciendo el Evangelio. Ahora, la resurrección de Cristo, que es la que desarrolla todo este capítulo número 22 del libro de Salmos, nos especifica que ahora los humildes serán saciados. Y eso lo que significa es, dice, alabarán a Jehová los que te buscan, vivirán en nuestro corazón para siempre.
Y dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Ahora nosotros ya no estamos bajo el dominio del emperador. Ahora usted y yo ya no estamos bajo el dominio del emperador. Ahora usted y yo estamos bajo el dominio del reino. Ve ahí la diferencia. Ahí no dice que el Señor es un emperador. Ahí lo que dice que el Señor tiene un reino. Y entonces eso le trae a uno paz, le trae a uno gozo. Porque como se dice en buen salvadoreño, uno debe de arrimarse a buen palo. Uno debe de arrimarse al palo ganador. Y todo esto le da a uno una convicción, una certeza de que nosotros no estamos tan mal como dice el mundo que estamos. Porque el mundo dice: ustedes están mal porque son los come gallinas, son los que no tienen nada que hacer, son los que deberían disfrutar los domingos, deberían de ver qué hacer, dejar de estar perdiendo el tiempo. Pero es aquí, al leer estos capítulos, en donde el creyente, en donde el Hijo de Dios, donde la iglesia se fortalece y se da cuenta que nosotros no estamos arrimados a un político terrenal, ni estamos arrimados a un gobierno ultrapoderoso, sino que nosotros estamos bajo la sombra del omnipotente, que es Cristo Jesús. Y entonces, como estamos bajo la sombra del omnipotente, entonces nosotros nos sentimos triunfadores, porque si Él triunfó sobre la muerte, también nosotros, usted y yo, los que hemos creído en el triunfador, el día que nos toque, o el Señor nos llame a la presencia, o los que se nos han adelantado, todos y cada uno de ellos va a resucitar. Porque así como Cristo resucitó en sus primicias, entonces también todos los demás que hemos creído en el Hijo de Dios resucitaremos. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Terminemos este versículo. Dice el versículo número 28: porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posterioridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. El que hizo, el que venció a la muerte. Y como venció a la muerte, como la venció, entonces también nosotros anunciamos que somos vencedores con Cristo. Entonces, cuando usted y yo estemos ante situaciones difíciles, hermano, cuando usted y yo probablemente estemos en escenarios en donde pensemos que la situación está difícil y no le hayamos salida, dese cuenta de que usted y yo tenemos una bendición que no la tiene cualquiera sobre esta tierra. ¿Cómo quisiera ese millonario? Por eso le digo, ¿cómo quisiera ese millonario poder tener vida eterna? Pero no la puede tener ni con todo el dinero del mundo. Pero usted y yo, nuestros cuerpos, cada uno de nuestros cuerpos, si el Señor tarda
cada uno de nuestros cuerpos va a ser resucitado. Pero eso es algo meramente difícil de creerlo, diría alguien. O meramente imposible de creerlo. Exactamente, para alguien que no entiende el poder de Dios es meramente imposible. Pero para alguien que entiende cuál es el poder de Dios, entonces se le vuelve creíble todo esto. ¿En qué sentido? Porque muchas veces nosotros creemos en Dios porque Dios nos sanó de un cáncer. Entonces limitamos a Dios a que Dios tiene poder sobre el cáncer. Y algunos otros hermanos han sido sanos de SIDA. Y entonces decimos, Dios es poderoso sobre el SIDA. Porque han estado relacionados a ese tipo de situaciones. Otros dicen, Dios es poderoso sobre las finanzas porque yo estaba quebrado y el Señor cambió mis finanzas. Y entonces limitamos a Dios a la salud, a las finanzas, al cambio de riñones, a esto otro, a lo terrenal. Pero el poder de Dios no es solamente eso. El poder de Dios es sobre la muerte también. Entonces usted y yo tenemos que tener la convicción que Dios no solamente es poderoso para sanar a alguien de una insuficiencia renal, sino que también Dios es poderoso para resucitar muertos, porque Él resucitó. Y eso es lo que el Señor nos ofrece a través del Evangelio. El que nosotros vamos a resucitar. Y entonces diría alguien, ay hermano, y entonces vamos a volver a resucitar. Sí, vamos a volver a resucitar, pero ya no vamos a resucitar acá sobre la tierra, sino que ahora nuestro jardín ya no va a estar sobre la tierra, sino que el jardín el Señor lo ha trasladado a la presencia de Él, al tercer cielo. Y entonces ahora nosotros vamos a resucitar en un lugar totalmente diferente a esta tierra. Y ahí en la Biblia encontramos, porque alguien diría, yo preferiría ya no resucitar y ahí quedar muerto, hermano, porque así ya no vengo a pagar los recibos de CAES. Ya no vengo a trabajar, ya no vengo a todos los problemas que tenía sobre la tierra. Está difícil resucitar, hermano. Pero la esperanza es que ya no vamos a resucitar acá, ya no vamos a resucitar para andar pagando recibos. Ya no vamos a resucitar para que nos duelan los riñones. Ya no vamos a resucitar para que nos duela la cabeza. Vamos a resucitar para reinar con el Señor en el milenio, para ser la amada, para ser la esposa del Señor, para ser la novia del Señor, para ser ese círculo íntimo del Señor, en donde el Señor nos pondrá en posiciones de bendición según lo que nosotros hayamos hecho para el reino del Señor. O sea, es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos. Y todo eso lo debe de motivar a usted y a mí, que estamos del lado del que le ganó a la muerte. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Cierre sus ojos esta tarde.